Usted debe comprender los propósitos bíblicos, por qué uno debe ayunar. Cuando usted conozca y comprenda el propósito, le va a ayudar a poder cumplir o realizar ese ayuno. Es un propósito bíblico centrado en Dios. Un ayuno bíblico simplemente no es abstenerse de comida, sino que es centrarse y concentrarse en Dios, porque si solamente es no comer, entonces simplemente va a perder peso. Y luego va a rebotar, porque va a comer de más cuando ya tiene el tiempo de comer. De lo contrario, se convierte en una experiencia miserable centrada en uno mismo. Dice, lo intenté, tuve mucha hambre, todo lo que pensaba era comer. Jamás voy a hacer esto otra vez. ¿Cuánto tiempo falta? Y, voy a ayunar. ¿Cuándo vas a ayunar? El lunes. Y dicen que ese lunes viene su mamá, le cocina una tremenda comida, pero ¿cómo? Ese día la esposa prepara un guisado y usted, que huele tan rico. Y se sienten miserables, se sienten horribles, diciendo, ¿esto qué es? Ya no lo voy a hacer. Sinceramente, ¿quién ha intentado el ayuno? No lo van a decir, pero ¿quién ha intentado el ayuno? Venía a su cabeza nada más. ¿Sí? Dice, yo nunca he ayunado. Bueno, hoy le voy a explicar en el tercer punto por qué debe ayunar y cómo le va a ayudar. Pero mire, primeramente reconozca que hay un propósito. El ayuno tiene el propósito de fortalecer la oración. Escriba ahí, por favor. Y aquí está un problema, otro problema que tenemos, es que no oramos. ¿Cómo vamos a ayunar si no estamos orando? Porque de eso se trata. Siempre que usted ve en la Biblia, el ayuno siempre está acompañado con la oración. Los ejemplos que vimos en Hechos, todos hablan de oración. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento siempre van acompañados de oración. Pero si usted no tiene una vida de oración, tampoco va a ayunar. Menos va a ayunar. Si disciplina tiene para orar, tampoco para ayunar. ¿Y cuántos cristianos no oran? Es sorprendente que los creyentes no oran. Si se quejan, pero no oran. Si critican, pero no oran. Si están siempre desanimados, pero no oran. Y el recurso principal de un creyente es orar, orar, orar y orar. Lo primero que un creyente debe hacer, orar. Lo segundo es orar. Y tercero es orar. En vez de estar preocupados, ansiosos, con tanta preocupación y cargados, turbados, el Señor nos fortalece a través de la oración, nos provee a través de la oración. Dice la Biblia que todo aquel que cree, todo lo es posible, pero tiene que pedir. ¿No tenéis por qué? No pedís. El Señor nos manda, nos anima, hay bendiciones en orar. Pero el ayuno es para fortalecer la oración. Si usted dice, pastor, yo ya he orado, y bueno, todavía no hay una respuesta. He orado y no hay cambios. He orado y no hay dirección. Entonces usted debe añadir el ayuno. Para aquellos que ni oran, hermano, empiece a orar. Y esto es para creyentes que tienen años de ser cristianos. Años de ser cristianos. Y no necesitan instrucción básica. Necesitan una zarandeada espiritual. Necesitan ser reprendidos duramente porque ya se les ha enseñado. Aprenda a orar. Arrodíllese, ore con su familia, ore con su esposa, ore por la iglesia, ore por servidor, ore por sus hijos, ore por su provisión, ore por esta nación. Dice la Biblia que debemos orar por los que están en eminencia, oremos por la salvación de los perdidos. Orar es esencial, es necesario, pero mire cuántos creyentes no oran. Es para vergüenza de muchos que a veces hasta dan apariencia de ser tan piadosos, pero ni oran. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé lo que usted hace en su casa. Yo no puedo ver lo que usted hace en las mañanas, pero una cosa es que Dios sabe. Si usted se arrodilla, usted ora, usted pide a Dios. Entonces el ayuno está para fortalecer la oración. Debe ser siempre acompañada por la oración y la comunión con Dios. Hay algo en el ayuno que fortalece nuestra intercesión, profundiza la pasión de nuestras súplicas. Así que el pueblo de Dios ha utilizado frecuentemente el ayuno cuando se sentía una urgencia especial sobre una preocupación y elevaban sus oraciones con ayuno. Note Esdras. Esdras estaba a punto de liderar un grupo de regreso a Jerusalén. Esdras se atrevió a decirle al rey que no necesitaba su ayuda. O sea, el viaje que iban a hacer era algo hasta imposible. Y él va saliendo con miles de personas. Y cuando llegaron al río Aba, dice la Biblia, como que la pensó Esdras, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Él le dijo al rey, no te preocupes, nuestro Dios, Él va a hacer provisión, Él nos va a proveer, no te preocupes. Después dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, ¿qué fue lo que Esdras hizo? Mire Esdras 8:23. Ayunamos, pues,
y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice al final? Y Él nos fue propicio. Daniel buscó a Dios en oración para rogarle que guardara sus promesas para los exiliados en Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego. ¿Y en qué dice ahí? En ayuno, cilicio y ceniza. Ana, la viuda, servía a Dios con oración y ayuno. Dice Lucas 2:37, y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Mucha gente no ve esto como un ministerio. Es el ministerio que cada creyente debería tener. Si usted dice, pastor, yo no tengo un ministerio ahorita actualmente en la iglesia, ¿por qué razón? Usted debe tener el ministerio de orar y ayunar. ¿Qué puedo yo hacer por otro? ¿Cómo yo puedo servir a otra persona? Lo mejor que usted puede hacer es orar por esa persona y quizás ayunar por esa persona. El ayuno es intensificador del deseo espiritual. Cuando usted empieza a ayunar con un propósito bíblico, ya no se trae, simplemente se recuerda, tengo hambre, pero tengo un propósito espiritual. Ahora, los que hemos ayunado varios días, el primer día siempre es el más difícil. Ya el segundo, no, ya podemos ir 2, 3, 4 días, pero el primero es el que más duele, el más pesado. ¿Cuánto tiempo debe ayunar una persona? No sé, le vuelvo a decir, la Biblia no nos indica cuántos días o cuánto tiempo. Pero una cosa sí nos enseña la Biblia, letra B, no es para sufrir e impresionar a Dios. No es como para torcerle el brazo a Dios y voy a conseguir algo. Y no es para que Dios diga qué tan espiritual es este. Mire qué tan gran cristiano tengo aquí delante de mí. Porque eso es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Ahí en su Biblia, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mire el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Sí vio ahí? No seas ásperos, crees que va a ser duro contigo mismo. Dice que ellos lo hacen por ser vistos. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está, ¿en qué dice ahí? Secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿No? Estos hipócritas aparecían bien cansados, ahí desanimados. ¿Qué tienes, hermano? Estoy ayunando. Wow. Decían ellos, el hermano Caifás está ayunando. Y entraban quizás hasta un cumpleaños, celebrando el cumpleaños de una persona. Pásale, quiero un pastel. Estoy ayunando. Quiero un pozole. Hermano, gracias, pero estoy ayunando. Mira, pasa aquí, tenemos un poquito de refresco aquí. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estoy ayunando. Qué hipócritas, decía Jesús. Cuando una persona ayuna no es para impresionar a otra persona. Se debe ayunar en secreto. Hay personas que deben saber cuando se está ayunando. Por ejemplo, su esposa. Si va a ayunar, déjele saber a ella. Déjele saber, mi amor, voy a ayunar. Y vamos a orar juntos, pero yo voy a ayunar. Para que ella no se resienta que usted no quiera comer su comida. Para que comprenda lo que está haciendo usted. Pero más allá nadie debe saberlo. Pastor, le quiero dejar saber que estoy ayunando. No. Hermanos, aquí pongo en Face, el ayuno es difícil, hermano. Mire mi cara. No, hermano. Tenemos que aprender a no tener esta hipocresía religiosa. Jesús mismo la denunció. Dios aborrece la hipocresía. Y Jesucristo reprende a estos líderes religiosos que querían ser vistos por los demás. Entonces vemos que el motivo está incorrecto. Debe haber motivo correcto para ayunar. Note que estamos hablando de un propósito que es fortalecer la oración y no es impresionar. Vemos que no es un rito religioso. Estamos ahí en Lucas 18:12. Note lo que dice, ayuno, ¿cuántas veces?
2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. En este pasaje vemos lo que los fariseos hacían. Ellos, de una forma ritual, ayunaban 2 veces por semana. Leí en algún lugar que quizás era el martes y el jueves. Entonces ya estaba programado en su calendario que van a ayunar. Dios condena esto, condenó a este tipo de ayuno porque no debe ser simplemente un rito religioso. ¿Sabe qué? Hoy no voy a ayunar. Le voy a explicar por qué o cómo debe ser en el tercer punto. Pero la Biblia no manda que uno debe ayunar semanalmente. El ayuno es una obra a la cual tampoco es necesario para salvarse, como algunos quizás creen. El ayuno debe ser guiado por Dios por una necesidad específica. Y ahora, si le tracé, el ayuno no garantiza que nuestras oraciones serán contestadas. Y esta fue mi lección principal la primera vez que yo ayuné. Me di cuenta que Dios no contestó mi oración. Yo tenía esa idea, que si yo voy a orar, pues Dios va a contestar. Ya oré, entonces voy a ayunar. Pero ese no siempre es el caso. Me di cuenta que no era como quien dice una forma de doblegar a Dios. No, no es así. No quiero que me esté malinterpretando lo que estoy diciendo, pero yo creía, como veía a esta gente en la vida, y lo que yo escuchaba a veces de los predicadores y maestros, que decían cuando tú ayunes, pues Dios lo va a hacer. Pero es que no es así. El ayuno simplemente intensifica la oración y también puede fortalecer nuestra vida espiritual. Y eso fue lo que sucedió, que al final de ese ayuno no cambió mi circunstancia, pero yo sí cambié. Dios me cambió a mí. Empezó a obrar a mí de una forma diferente. En 2 de Samuel se registra un pecado de David. Y David tiene un hijo con una mujer que no es su esposa, un adulterio. Y usted ve en la Biblia que David trató de esconder, ocultar su pecado para que esta mujer sea su esposa. Se la lleva a su casa, llamada Betsabé, y nace el niño. Y ahí lo tiene en su casa. Y ahora viene un profeta, Natán, a decirle que ese niño va a morir. Es más, David iba a morir también, pero él se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia de David, no matando a David, pero le dijo el niño sí va a morir. Y David empezó a ayunar por el niño. 2 de Samuel 12:16 dice la Biblia, entonces David rogó a Dios por el niño. Dice, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Note la desesperación de David, arrepentido. Señor, te ruego, no me quites al niño, perdóname, fue mi pecado, lo que hice no estaba correcto, estaba arrepentido, Señor, pero te ruego, no mates a mi niño. Y ayunó y pasó la noche orando y él deseando, ojalá Dios tenga misericordia de este niño, no tiene culpa el niño. Pero mira el versículo 18, y al 7º día, ¿qué dice la Biblia ahí? Murió el niño. Él ayunó, pero le contestó Dios su oración. Mira el versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viviría el niño? Note que David oró y ayunó esperando que Dios librara a su hijo, pero lo hizo Dios. Entonces, Dios, no malentienda que el ayuno es algo para conseguir una petición, una cosa de Dios. Especialmente, una vez más, para aquellos que ni oran. Piensa que, ya voy a aprender sobre el ayuno, mañana voy a ayunar, pero ni siquiera ha orado. Aprenda a orar primero y después añada el ayuno.